Hola compañeros, muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos una vez más a través de este medio, deseándoles lo mejor y solo lo mejor así sea. Vamos a continuar nuestra clase de Sagrada Escritura en la materia de Historia de nuestra Salvación. Esta es una materia pues que de alguna manera venimos estudiando y de manera panorámica estamos echando un vistazo pues a toda la Sagrada Escritura. Vamos a hacer nuestra oración, en este momento vamos con un espíritu de recogimiento. Vamos a pedirle al Señor, sobre todo, que nos dé ese discernimiento que tanto necesitamos para poder comprender cuál es nuestra misión como cristianos aquí en este mundo que estamos viviendo. Otro propósito más, también vamos a pedirle al Señor por todas aquellas personas que han perdido un ser querido a raíz pues de esta pandemia COVID-19. Definitivamente hay que decirlo con toda franqueza, todos estamos sufriendo, eso es un hecho indiscutible, unos de un modo, otros de otro, pero bueno, nosotros como cristianos tenemos la fe en el Señor de que esto tarde que temprano va a terminar. Vamos también a pedirle al Señor perdón por todas las faltas que hayamos cometido de manera voluntaria o involuntariamente. Hoy estamos martes 10 de noviembre, la liturgia de las horas nos propone a un gran santo el día de hoy. Estamos celebrando a San León Magno. Voy a compartirles una pequeña síntesis, una pequeña reflexión, de este santo del día de hoy. Dice que nació por allá en la región de la Toscana, en Italia, hacia el año del 440 después de Cristo, por supuesto. Es elevado a la cátedra de Pedro, ejerciendo su cargo como verdadero pastor y padre de almas. Trabajó intensamente por la integridad de la fe, defendió con ardor la unidad de la Iglesia, hizo lo posible para evitar o mitigar las incursiones de los bárbaros, obras que le valieron con toda justicia el apelativo de Magno. Murió por allá en el año 461. Estamos hablando pues del Papa San León Magno. Hoy estamos celebrando la memoria de este gran santo. Y vamos a encomendarnos, por supuesto, a él, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tú que nos has prometido que las fuerzas del mal nunca prevalezcan contra la Iglesia, cimentada sobre la roca de Pedro, haz que por la intercesión del Papa San León Magno, tu pueblo permanezca siempre firme en la verdad y goce de una paz estable y duradera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a echarle un vistazo a nuestro manual. Estamos en la materia de, ya lo dije, Historia de la Salvación. Yo quisiera que fuéramos rápidamente al inicio de nuestro manual, a la página 5, donde nos encontramos con los llamados objetivos generales de nuestra materia. Me es muy importante el punto número 3, quiero traerlo a colación a manera de introducción, porque dice que uno de los objetivos de esta materia es reconocer los caminos pedagógicos de Dios para saber colaborar en la etapa de la historia de salvación que nos tocó vivir. Entonces, vamos a dejarlo claro. Nosotros hasta ahorita en la página, déjenme les digo rápidamente, que ya vamos un poquito avanzaditos. Nosotros estamos en la página 45, fíjense bien, quiere decir que ya hemos avanzado bastante. Estamos en el capítulo 2.9, hoy vamos a hablar de los exilios. Por lo tanto, a lo largo de esta materia que hemos venido estudiando de manera puntual, yo creo que ya nos hemos dado cuenta del error en el que se vio involucrado el pueblo de Dios, llamado Israel. Por lo tanto, uno de nuestros objetivos primordiales dice que tenemos que saber reconocer, voy a volver a repetirlo, reconocer los caminos pedagógicos de Dios.
para saber colaborar en la etapa de la historia de la salvación que nos tocó vivir. Como lo hemos dicho una y otra vez, Dios se nos ha revelado y nosotros hemos descubierto que Dios se revela a través de la naturaleza. Ese es un modo de revelación de Dios, según la Dei Verbum. También Dios se revela a través de la historia. Dios, a lo largo de la historia del género humano, se ha ido revelando, y de manera particular también. Dios se te reveló a ti, Dios se me reveló a mí en nuestra historia. Nosotros generalmente hablamos de una conversión. En ese momento es en el que Dios se nos ha revelado y hemos reconocido nuestro error, hemos reconocido nuestra falta, y a partir de ahí somos personas totalmente nuevas. Por lo tanto, en ese orden de ideas hablamos de que Dios se va revelando a través de la historia de los pueblos, de manera colectiva o a través de manera individual, como en cada uno de nosotros. Yo les he dicho de manera muy precisa que yo, parafraseando al profeta Amós, como lo dice él, yo no era hijo de profeta. Así pues, yo también, cuando empecé en este proceso, nada que ver con la Sagrada Escritura. Yo me encontré con el Señor muchos años después. Hoy estoy siendo un instrumento, pues, porque eso es lo que somos, instrumentos nada más. El Maestro es Cristo. Entonces, en ese justo momento de mi historia particular, Dios se reveló. Así pues, Dios se reveló en la historia de su pueblo llamado Israel. Y nosotros hemos advertido a lo largo de este estudio el error garrafal en el que este pueblo llamado Israel se encontró. Y esto le trajo muy malas consecuencias, drásticas de hecho. Esto es lo que nosotros ya descubrimos a lo largo de este estudio que estamos haciendo de la historia de la salvación. Por lo tanto, si nosotros ya descubrimos esto, tenemos que reconocer los caminos pedagógicos por los que Dios quiso que anduviera su pueblo y no lo entendió. Por lo tanto, nosotros como nuevo pueblo de Dios, que somos la iglesia, también tenemos que darnos cuenta de ese error en el que estuvo enfrascado el pueblo de Israel y no caer nosotros, de manera colectiva o de manera individual. ¿Cuál fue el problema? Yo creo que hasta ahorita tú ya tienes bien detectado cuál fue el problema del pueblo de Israel. Por eso repito este tercer punto del objetivo: reconocer los caminos pedagógicos de Dios para saber colaborar, ¿sí? Porque somos colaboradores, somos protagonistas de esta historia de salvación, no solo somos espectadores, somos protagonistas, y de alguna manera saber reconocer esos caminos y darle hacia adelante. Es decir, el ideal de nuestro Señor Jesucristo, hacer visible, hacer tangible el reino de Dios, que es su Padre y nuestro Padre. Bien, entonces vamos a la página número 45 de nuestro manual, ¿sí? Página 45, capítulo 2.9. Vamos a hablar de los exilios el día de hoy. Antes de leer lo que dice nuestro manual, a manera de introducción también, quiero que vayamos a nuestra Biblia y vamos a una de las cartas llamadas católicas. Vamos a la carta que se conoce como la carta a los Hebreos, capítulo número 12. En la carta a los Hebreos, en el capítulo número 12, el autor sagrado está citando el Antiguo Testamento, particularmente un libro, el libro de Proverbios. En el capítulo 12, versículo 6, dice la carta a los Hebreos: porque el Señor corrige a quien ama y castiga a quien recibe como hijo. Palabra de Dios. Es evidente que esta carta, la carta a los Hebreos, que habrá que fecharla después del año 80, después de Cristo, por supuesto, es una carta que tiene ya una teología tendenciada, es decir, ya hay una influencia cristiana. Por lo tanto, el autor sagrado
tomando lo que dice el libro de Proverbios, advierte a la comunidad a la que él se dirige que Dios corrige a quien ama y castiga a quien recibe como hijo. Es decir, tenemos a un Dios de amor, un Dios de perdón, sí, claro, por supuesto, un Dios que nos ama a pesar de todo, pero también se nos está diciendo que Dios es justo. Es que quitémonos de la cabeza de una vez por todas esa falsa idea de que seamos como seamos, Dios nos va a perdonar y Dios nos va a dar parte de su reino. Eso es un error. Nosotros debemos de entender que sí, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios es amor, como dice San Juan en una de sus cartas, claro que sí, pero también es justo. Así lo sostiene la teología, particularmente del Pentateuco. Vamos por favor a ese libro, que es el libro del Éxodo, para que quede bien claro esto. Rápidamente vamos al libro del Éxodo. Si no me equivoco, es el capítulo 34 del libro del Éxodo. Aquí está. Dice, capítulo 34, versículo 6, 7, hasta ahí. Fíjate bien lo que dice. El Señor es un Dios clemente, el Señor es un Dios compasivo, es paciente, es lleno de amor, es fiel. Mantiene su amor eternamente, dice aquí. Soporta la iniquidad, la maldad y el pecado. Pero, aquí viene el pero no los deja impunes, sino que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Palabra de Dios. Esto que yo estoy leyendo pasa al Nuevo Testamento de la misma manera. Sí, es correcto, Dios es amor, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, pero Dios es justo también. Dicho de otra manera, cuando estudiamos por allá la materia de la persona de Jesús en los evangelios, que no es otra cosa sino la cristología misma, yo les he dicho una y otra vez, Jesús en este caso, ¿es amigo de pecadores? Sí, pero no es cómplice. Son dos cosas muy distintas. Jesús como amigo de estos pecadores dialoga con ellos, platica con ellos, interactúa con ellos, pero para invitarlos a un cambio de mentalidad, a un cambio de vida. Por eso decimos que sí, Jesús es amigo de pecadores, así lo refieren los evangelios, pero jamás será cómplice. Por eso la carta a los hebreos que yo estoy leyendo ahorita en el capítulo 12, versículo 6, repito, porque el Señor corrige a quien ama y castiga a quien recibe como hijo. Entonces estaríamos hablando aquí de un castigo misericordioso. Ejemplo de la vida cotidiana para los que somos padres de familia. No podemos decir sí a todo lo que el hijo o la hija nos pida. No tenemos por qué solapar las actitudes de nuestros hijos o de nuestras hijas sin decir ni media palabra. Tiene que haber un momento en que tengamos que levantar la voz o pronunciarnos, porque de lo contrario este hijo o esta hija se va a perder, como muchos padres de familia hoy están experimentando esa pérdida de ese hijo o esa hija que no supieron corregir a tiempo. De esto podríamos hablar muchísimo, citando el libro del Eclesiástico, pero no es el momento. Solo quiero tomar esto como referencia para lo que vamos a leer aquí en la página 45 de nuestro manual, que nos habla de los exilios. Voy al primer párrafo, dice: no perdamos de vista la ambientación histórica del número anterior para ubicar mejor los acontecimientos que enseguida presentaremos.
El reino del norte cayó en manos de los asirios por allá en el año 721 antes de Cristo, siendo deportados a Nínive, que en aquel entonces era la capital. Y el reino del sur cayó en manos de los babilonios por allá en el 586 y deportados a Babilonia. Esto por otro rey llamado Nabucodonosor. Esto lo vimos la semana pasada. Pregunta: ¿por qué sucedió esto si Yahvé su Dios es un Dios poderoso? Esa es la incógnita que habrá que despejar. ¿Por qué? Voy a apoyarme en el libro del Deuteronomio. Vamos al libro del Deuteronomio y voy rápidamente. Libro del Deuteronomio, si no me equivoco, es el capítulo 30. Vamos a buscarlo. Capítulo 30, versículos del 15 al 20. Repito, capítulo 30 del libro del Deuteronomio, versículos del 15 al 20. Vamos a leerlo. Lo hemos leído más de una vez, pero conviene recordarlo para darle peso a lo que estamos estudiando. Dice: mira, hoy pongo ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que yo te prescribo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos y observando sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, vivirás y serás fecundo. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía, si no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les das culto, yo declaro hoy que ustedes morirán irremediablemente. No vivirán mucho tiempo en la tierra a la que entrarán para tomar posesión de ella después de pasar el Jordán. Pongo hoy por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra. Ante ti están la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirán tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y uniéndote a Él, pues Él es tu vida y el que te garantiza tu permanencia en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. ¿Cuál era la pregunta que encontramos en la página 45 de nuestro manual? ¿Por qué sucedió esto si Yahvé, su Dios, es un Dios poderoso? Aquí está la respuesta, en el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 15 al 20. Sin embargo, nuestro manual dice así: tanto para el reino del norte como para el reino del sur, quedó claro que Dios los puso en manos de sus enemigos por la infidelidad. Subraya esa palabra, infidelidad a la alianza. Esta es la causa última de los exilios. La falta de compromiso de parte de ese pueblo que Dios había liberado de Egipto y que el pueblo a una voz dijo: haremos todo lo que el Señor nos diga. ¿Y qué sucedió? Una total mentira. Por esa razón, y solo por ella, Dios tiene que corregir al pueblo. Dios tiene que darle un revés al pueblo para que entienda de que con él no se juega. Hoy para nosotros, cristianos del siglo XXI, es el mismo tesón. Si nosotros queremos tener una vida de dicha, de felicidad, de gozo, tan simple y sencillamente porque esta teología que yo leí del libro del Deuteronomio pasa al Nuevo Testamento. Esos mismos ideales se conservan en el Nuevo Testamento. Por eso
en el Evangelio de Mateo que estamos estudiando en el capítulo 7, versículos 21 y siguientes, dice claramente ahí el autor del Evangelio de Mateo, no porque me llamen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Es decir, no basta con estarnos golpeando el pecho o estar yendo a la Eucaristía o rezar el rosario. O sea, no digo que no sea importante, claro, es parte de, pero no lo es todo. Porque dice el Evangelio, o sea, no porque me llame Señor, Señor, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? El Evangelio de Juan, en el capítulo 11, nos dice claramente Jesús, un nuevo mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros, y subrayó, como yo los he amado. No el amor humano al que estamos acostumbrados, ese es falso de pronto. El amor al que nos está invitando Jesús es hasta el extremo, como lo dijo la Madre Teresa de Calcuta. Hay que dar hasta que duela. Bien, vamos a continuar ahora con la reflexión que nos hace el autor de este libro, José Prado. Dice el autor de este libro, llamado José Prado, dice aquí, en la página 99 de este libro, insisto, si alguien quisiera este libro de manera electrónica, con todo gusto se lo puedo hacer llegar. Dice aquí, el pueblo de Israel perdió su unión con Yahvé, por ello se desintegró interiormente. En el pecado estaba implícita su penitencia. De ninguna manera podemos considerar esta división como un castigo de Dios, sino más bien la lógica consecuencia de una ley de la historia. ¿Cuál es esa ley de la historia? Dice aquí, quien se aparta de Yahvé pierde su unidad interna, se aleja también de sus hermanos y se desintegra en su persona. No es sino la repetición del drama del paraíso. Entonces, nosotros estamos aquí dejando en claro que de pronto somos nosotros mismos los que nos estamos como autoflagelando o autocastigando. ¿Por qué? Porque las normas que Dios dejó en el monte Sinaí no eran para nuestro mal, eran para nuestro bien. Cumplir el decálogo, eso era todo. Lamentablemente el pueblo no supo responder. Por ejemplo, en el capítulo 20 del libro del Éxodo, versículos del 1 al 5, es el primer mandamiento que tú y yo conocemos de manera sintetizada. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué se le dijo al pueblo de Israel? El Señor que te sacó de Egipto, es el único Dios. No tendrás otros dioses delante de ti. No te harás imágenes ni esculturas de las cosas que hay arriba en el cielo, ni debajo de la tierra. No te postrarás, etcétera, etcétera. Y eso fue lo primero que hizo el pueblo. Así que, evidentemente, el pueblo debe de entender que fue su error. Y que lo demás solo era cuestión de tiempo. En la página 101 de este libro dice, inciso C, deportación. Dios entonces utiliza el dolor y el sufrimiento como medio de educación. Sin embargo, da todavía una última oportunidad al pueblo de Judá, sede de la promesa. Primero, deporta a sus hermanos del norte.
un toque de atención para que Judá se convierta antes de correr la misma suerte. Bueno, voy a parafrasear este parrafito con un dicho, porque somos muy dicharacheros los mexicanos. Y dice por ahí que si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Es decir, si tú estás viendo, vamos a poner el ejemplo de un matrimonio. Es muy lamentable que un matrimonio se pierda. Y más si es un matrimonio cercano a nosotros. Cuando te enteras, fíjate que fulano y mangana se acaban de separar. Es muy penoso. Bueno, en ese ejemplo, esas serían las barbas del vecino cortar. Pon las tuyas a remojar, es decir, analiza el por qué ese matrimonio fracasó para que no fracase el tuyo. ¿Qué sucedió? Porque la separación no es más que el resultado de algo que ya venía. Y ese algo que ya se venía dando es algo que nosotros sabemos y conocemos. Falta de comunicación, falta de comprensión, falta de apoyo, falta de atención, falta de cariño, falta de respeto, lo que tú quieras. La suma de todo ello da como resultado una ruptura. Entonces nosotros, en ese orden de ideas, se nos está diciendo que el reino del sur tuvo una advertencia con su vecino del reino del norte. Como para que dijeran los del reino del sur, ah caray, ¿sabes qué? Ya le pasó esto al norte. A ver, vamos con el profeta en turno. ¿Qué tenemos que hacer? Porque no queremos que nos pase lo mismo que a nuestros hermanos del reino del norte. ¿Qué hay que hacer? Sin embargo, la historia es otra. Vamos a leer lo que dice aquí en el inciso, en el siguiente inciso dice, caída del reino del norte. Hacia el año 721, Sargón II, al mando del ejército asirio, toma la capital de Samaria y a sus habitantes los lleva como cautivos a Nínive. Esta advertencia no es suficientemente tomada en serio por Judá, pues al contrario, persiste en su pecado. Tú podrías leer el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículos del 14 al 16. Inciso B. Caída del reino del sur. En Judá se mantiene en el trono la dinastía davídica, pero consideran el templo un amuleto que los protege de problemas y sufrimientos. Esto lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 7. Bueno, yo creo que ustedes han escuchado una frase que dice exceso de confianza. Eso le pasó al pueblo, particularmente al reino del sur. Ellos cayeron en un exceso de confianza porque ellos, al tener el gran templo de Jerusalén, para ellos estar en un lugar donde está el templo y en el templo reside la presencia de Yahvé, ellos imaginaban que por ese simple hecho estaban como en un campo de fuerza, como lo dice aquí, que nada ni nadie les podía hacer daño. Y esto fue un gravísimo error. Eso nos puede pasar a nosotros. Caer en un exceso de confianza y pensar y decir que por el simple hecho
de que soy cristiano, católico, de que estoy bautizado. No me va a pasar nada. Y eso es una falsedad. Todos estamos exentos a caer en el pecado. Todos. Por eso el Papa Francisco, en cuanto fue electo como tal, y nos saludó por el balcón allá en el Vaticano, lo primero que él dice: oren por mí, que yo voy a orar por ustedes. En esta frase está dejando entrever algo muy importante el Papa, que tanto él como nosotros somos débiles. Nadie está exento en el error. La primera carta de Pedro, en el capítulo 5, si no me equivoco, es donde dice ahí el texto: vuestro adversario ronda como un león buscando a quien devorar. ¿Y saben quiénes son los más atractivos para nuestro adversario? Entiende que la palabra adversario, el original viene en el hebreo, el satán, y luego pasa al griego como diablo, lo que nosotros conocemos como diablo, ¿verdad? Entonces no es otra figura más que el tentador, el acusador. Entonces este diablo del que nosotros hablamos, ¿sí?, es el que busca a quien devorar. Y tú sabes quiénes son los más apetitosos, los más interesantes para él. Nosotros que nos esforzamos cada día por conocer más al Señor a través de su palabra, somos los más interesantes para el diablo. Porque a los demás ya los tiene cautivos. Y somos nosotros los que nos esforzamos por zafarnos de esas garras maléficas, pero insiste. Y por eso nos va a presentar muchísimas trabas. Porque para muchos a lo mejor el hecho de tomar la clase en línea no les llena, no les satisface o no les gusta simplemente. ¿Y quién dice que no? Esa ya es una traba inducida por el demonio para que tú te alejes de escuchar el mensaje de Dios, no mi mensaje. Yo soy un simple instrumento. Pero hay gente que ya no quiere saber nada. No, yo mejor me voy a esperar hasta que sean las clases presenciales. Por eso al inicio de la oración, ¿qué fue lo que le pedimos al Señor? Discernimiento. Ayúdame a discernir, que haga las cosas correctas. Porque vuestro adversario, dice el texto, ronda como un león buscando a quien devorar. Y se ha devorado a muchos. Yo confío en el Señor, que no sea a ninguno de ustedes, porque estamos unidos en la oración. Pues bien, ¿qué pasó con el reino del sur? El reino del sur cayó en un exceso de confianza, considerando que eran intocables. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada más falso que eso. Dice aquí: el celo amoroso de Dios ya no soporta la infidelidad de los suyos y recurre a la purificación mediante el sufrimiento, porque ya no queda otro remedio. ¿Cuántas veces nuestros papás no nos dieron una tunda, una fajiza, una chancliza, como quieras llamarle? Pues no porque hubieran sido ellos bipolares, sino porque nosotros seguíamos necios con nuestros caprichos y terquedades. Papá, mamá, nos hablan una vez, nos hablan 2 veces, nos hablan 3 veces. Yo no sé cuántas veces nos llegaron a hablar, pero llegó un momento en que tuvieron que recurrir
a la corrección. Y eso nos ha hecho que gocemos hoy de verdaderos hombres y de verdaderas mujeres. Por eso aquí pasa lo mismo. Dice, recurre a la purificación, o sea, Dios recurre a la purificación mediante el sufrimiento. ¿Por qué razón? Ya no queda otro remedio. Tal vez la situación de miseria en que se encuentre le haga reaccionar y volver los ojos a su primer marido y decida de nueva cuenta desposarse en justicia, equidad, amor, compasión y fidelidad. Es decir, a ver si así, a través de esos exilios, el pueblo reacciona, comprende y se convierte. Se trata de un método de educación del pueblo, donde de ninguna manera está ausente el amor divino, ya que en el fondo de esta reprensión está su misericordia que corrige a quien ama. Lo que yo les había dicho. Dios, a quien ama, lo corrige. Bueno, lo que dice prácticamente el libro de Proverbios, que el autor de la carta a los Hebreos estuvo citando. Volviendo a nuestro manual en la página número 45, aquí tienen ustedes este mapita que vimos la semana pasada. Aquí tenemos, bueno, fueron 3 caravanas de exilio, pero aquí tenemos las 2 más significativas, aquí están, ¿sí? Cuando se fueron a Nínive, cuando se los llevaron a Babilonia. El último párrafo de nuestro manual dice, el cisma político y religioso después de Salomón fue ya una consecuencia de las infidelidades de los reyes y del pueblo. Dios respeta la libertad del ser humano y cuando éste no hace lo que le agrada a Dios, Él, o sea, Dios, le da la oportunidad de reflexionar y arrepentirse. De lo contrario, como un padre que ama a sus hijos, los corrige. Por eso decíamos al inicio también de este manual, creo que fue en la primera clase, donde decíamos que ¿por qué encontrarnos con Dios en lo extraordinario cuando podemos verlo en lo ordinario? Es decir, ¿por qué esperar a que Dios se nos manifieste de manera extraordinaria cuando lo podemos hacer de manera ordinaria? Voy a poner un ejemplo, tal vez así rápido. La película mexicana que se llama Cicatrices, una película que fue de alguna manera financiada por nuestros hermanos protestantes, donde se nos presenta la realidad de un matrimonio como todos, que caen en una ruptura por infidelidades. Y este matrimonio no reconoce a Dios, ni reconoce su falla, ni su error, sino hasta la muerte de su primogénito de una manera accidental. Es en la muerte de su primogénito cuando lo simbra totalmente Dios y se dan cuenta de su error, se corrigen, se perdonan mutuamente, restablecen su unión matrimonial. Y bueno, si hubiese una segunda parte en esta película, veríamos un matrimonio netamente cristiano. Pero la moraleja es esa. ¿Por qué tuvieron que esperar hasta que su hijo mayor muriera de manera trágica para darse cuenta de su fallo, de su error? Así nosotros estamos a tiempo. Vienen a mi mente las palabras del profeta Isaías en el capítulo 12, si no me equivoco, dice el profeta Isaías, busca al Señor mientras puedas. Busca al Señor mientras puedas. Ya después va a ser demasiado tarde. Bien, el último parrafito dice, como no fueron fieles a la alianza, ¿sí? Acuérdate de la alianza, Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 8, ahí está el núcleo de esto. Como no fueron fieles a la alianza, Dios les quita lo que les había prometido. ¿Qué les había prometido? La tierra.
y los deja en manos de sus enemigos como escarmiento. Los profetas de su tiempo así se lo hicieron entender al pueblo. ¿Quiénes son esos profetas, esos grandes profetas? Tenemos a uno que se llama Jeremías. Este se va a quedar con el residuo del pueblo de Israel en Jerusalén, y otro que se fue en la bola exiliado, que se llama Ezequiel. Estos dos grandes profetas son contemporáneos, nada más que uno habla en el sur, en Jerusalén, y otro habla allá en Babilonia. Bien, pues hasta aquí le vamos a dejar a nuestra clase de historia de nuestra salvación. La próxima semana vamos a hablar ahora del retorno. El amor de Dios no tiene fronteras y perdona a su pueblo y va a regresar a su lugar de origen, a Jerusalén. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Les agradezco mucho el favor de su atención. Cualquier duda, cualquier comentario, háganmelo saber a través del chat o a través del mismo canal de YouTube. Para mí es muy importante saber si estamos avanzando en este estudio de Sagrada Escritura en la materia de Historia de la Salvación. Vamos a continuar con la segunda materia, que es el Evangelio de San Mateo. Muchísimas gracias.